Estamos romantizando el emprendimiento y le estamos quitando, gracias a ese romanticismo en el que todos sentimos que podemos y debemos de emprender, le estamos quitando toda la responsabilidad a los gobiernos de generar los empleos que la ciudadanía se merece. Así es, y como lo platico, el gobierno se está quitando esa responsabilidad de generar las condiciones para que económicamente se puedan generar más empleos, mejor pagados, en todas las distintas áreas donde se está formando la juventud, porque están saliendo también un montón de estudiantes que no están encontrando una colocación profesional, así, y que además los pocos que encuentran una manera de colocarse llegan a empleos que son terriblemente pagados. Yo me acuerdo por ahí de hace ya varios años, cuando yo salí de la universidad, tuve la fortuna de ser de los primeros que logró colocarse profesionalmente y pues no me iba tan mal. La verdad es que para ese entonces lo que yo ganaba saliendo como recién egresado en una ciudad como Morelia, creo que ganaba alrededor de 7,000, 8,000 pesos. Y estamos hablando por ahí del año 2006, 2007. Y no puedo creer que a la fecha todavía se estén manejando este tipo de sueldos, al menos en Morelia, que es algo donde se ha mantenido constantemente la parte salarial. Yo recuerdo cuando tenía mi emprendimiento, mi agencia, pues los sueldos iban alrededor de los 8,000 pesos. Pero ahorita estoy haciendo la reflexión y digo, bueno, es que en realidad, primero, el emprendedor no puede pagar más, porque las condiciones sociales, económicas, no te lo permiten. O sea, no hay un avance. Eso sí, lo único que ha avanzado es la inflación, pero bueno, ese es otro tema. Aquí la cuestión es que han pasado más de 10, 15 años y no han mejorado las condiciones, no han mejorado los sueldos y no han mejorado la economía en ningún sentido como para justificar que se mantengan sueldos de hace 15, 20 años. Entonces, bueno, ¿qué sucede? ¿Y cuál es el problema que yo veo aquí? Que como no se han dado las condiciones para mejorar empleos, para producirlos, para tener mayores oportunidades para que la gente pueda colocarse en alguna empresa y hacer una carrera profesional dentro de ella, ¿qué dice el gobierno? Vamos a decirles que emprendan. O sea, empezamos a romantizar el tema del emprendimiento como algo que pareciera que es accesible para todos. Y de aquí se desprenden un chingo de problemas y un montón de broncas que la verdad, y spoiler alert, el emprendimiento no es para todos. Y aquí puede sonar un poquito como culero, ¿no? Que lo diga. Pero bueno, yo con la experiencia que tuve emprendiendo, yo creo que yo desde siempre quise emprender y cuando lo hice de manera ya decidida, te vas topando con cosas que no entiendes. Vas empezando con problemas que no te imaginabas. O sea, no basta solamente con tener un buen producto, no basta solamente con tener una buena intención, no basta solamente con juntarte con tus amigos y emprender. Hay muchísimas cosas que no te enseñan y que la gente se está enfrentando a ellas pensando en esta salida romántica del emprendimiento como una alternativa al desempleo, a la falta de oportunidades. Y aquí es donde reitero, los gobiernos se lavan las manos y dicen, vamos a apoyar a las mujeres emprendedoras porque van a poner su puesto, su changarrito, su emprendimiento en redes sociales, porque hay una incapacidad del gobierno para generar las condiciones para que estas mujeres se puedan colocar profesionalmente. Y ese es un gran pedo, porque estás mandando a la gente a que se parta la madre, a que se estrelle. Conocemos las estadísticas de los emprendimientos en México, son lamentables. No, solamente las voy a comentar por si no están tan familiarizados con ellas. Los emprendimientos en México no superan en un 80% los 2 años de vida. O sea, si tú logras repasar el umbral del dolor que le digo de los 2 años en un emprendimiento, ya estás en ese 20% selecto que logra sobrevivir para ese entonces. Pero
para los siguientes 5 años, o más bien los siguientes 3 años, en total, un emprendimiento en México no logra superar los 5 años de vida más allá del 90%, 95%. Así que, ¿qué nos dice eso? Que no estamos preparados, no estamos listos, no hay condiciones para ser emprendedores. Y esto abre la brecha hacia otro tipo de cuestiones, otro tipo de consumo, y empiezan a llegar toda esta ola de coaches, pseudo coaches, asesores, que también son víctimas del desempleo y que finalmente no han encontrado una colocación laboral y que dicen, pues bueno, me voy a poner a asesorar gente. Y muchas veces caemos, lamentablemente, porque yo conozco varios y he visto varios y me he topado con varios porque pues yo sé estas cosas y que llega gente a querer asesorar a personas en negocios, en temas de emprendimientos y que no saben, pero como la gente tampoco sabe, aprovechan esa parte para pues generar de alguna manera algún ingreso, ¿no? Y digo, no está mal que intentes en tu desempleo, en tu poca probabilidad de colocarte laboralmente y que estés intentando hacer algo. Lo que no está chido es que si tú no tienes las capacidades todavía para dar este tipo de coaching o de asesorías, pues la verdad estás así cometiendo un fraude, ¿no? Así que estamos cayendo como en este círculo vicioso donde, primero, el gobierno no se hace responsable de generar empleos y de generar condiciones para que se generen nuevas y buenas oportunidades, que mejoren los sueldos, que mejoren los empleos. Segundo, estás mandando a la gente, le estás dando apoyitos económicos para que arranquen, pero las estadísticas nos dicen que el 80% no pasa de los 2 años. Así que estos apoyitos que te dan para que empieces, la verdad es que no sirven para nada. No hay una manera en la que estos emprendimientos garanticen que van a poder ser rentables. Segundo, no hay una educación en temas de emprendimiento que podamos nosotros justificar el por qué el gobierno tanto está animando a la ciudadanía a que emprendan. Todos estos programas en donde le facilitan a la mujer el emprender, que la verdad, las que lo logran, las que se organizan, yo conozco organizaciones, asociaciones que han hecho su chamba y que más bien han hecho la chamba del gobierno y que se han organizado para capacitarse, para echarse la mano, para hacer redes de negocio, para hacer networking, para vincularse y que todas esas son las cosas que debería de encargarse el gobierno de hacer, pero pues bueno, lamentablemente no lo hace, solamente avienta a la gente al ruedo y que la sociedad organizada, la sociedad civil, ha tenido que echar mano de sus capacidades y de las cosas que puede para, pues, no, para, pues, por ahora sí que apoyarse, ¿no? Y que puedan estos emprendimientos, pues, subsistir. Yo creo que sería bien interesante saber cuáles son las condiciones en las que operan estos emprendimientos y cuál es en realidad la necesidad que tienen, porque al último lo que el gobierno finalmente hace es dar un pequeño empujoncito como para lavarse las manos, decir, pues yo ya los apoyé para emprender y así fracasas, es tu culpa. Y este es el problema, ¿no? O sea, que finalmente nunca generaste las condiciones para que yo pudiera emprender, nunca diste capacitaciones adecuadas para poder, pues ahora sí que aventarme el tiro y nada más te estás lavando las manos para no generar condiciones y empleos en donde le estás diciendo a la gente que todo mundo puede emprender, que esa es una gran mentira. Y ahorita lo vamos a platicar por qué, pero nos han estado metiendo en la cabeza esta idea de que todo mundo puede emprender cuando la verdad no es para todos. Ya cuando uno se enfrenta a un problema de un emprendimiento, empieza como uno a caer en la realidad de que no es tan fácil, de que no es tan sencillo, como que no es abro mi cochera y ya puedo empezar a vender mis servicios o mis productos. Tienes que tener un montón de disciplina, tienes que tener un montón de organización, tienes que tener muchísimo control. Además, debes de tener conocimientos financieros, contables, administrativos, tienes que saber vender, tú eres el primer vendedor. Así que si no tienes como que todo ese bagaje es muy difícil. No digo que sea imposible, porque pues obviamente hay gente que lo ha logrado, pero las posibilidades se reducen al mínimo. Entonces, como que perdemos esa conciencia de que debemos de emprender nada más porque sí y no vemos como todas las aristas que están alrededor de. Y al último, pues, ¿quién se tiene que capacitar? Pues uno mismo.
¿Y esto es gratis? Pues no. Hay algunos programas también de gobierno que dan estas capacitaciones, pero al último la verdad es que muchos de los que dan estas capacitaciones, o no están totalmente capacitados o certificados o no tienen ni siquiera la experiencia y que a lo mejor nada más se agarraron 1 o 2 cursos de internet o libros y ya nada más están replicando, que ese es un gran problema porque tú estás diciendo algo sin tener la experiencia o el bagaje de ver si lo que tú estás afirmando que funciona, no lo has podido corroborar, no lo has podido meter ahí a la práctica y a tener como una evaluación de si esto es correcto o no. Y posteriormente a esto, además, que no todos son gratuitos. Entonces, al último, ¿en quién cae la responsabilidad de capacitarse? En uno mismo, claro, pero pues al final de cuentas es otra vez, yo estoy tratando de generar riqueza, pero al último necesito invertirle, ¿no? Entonces son todas estas cosas que no te dicen, solamente te hablan de lo bonito que es emprender, que mucha gente se la ha pasado hablando de las maravillas de la libertad financiera, pero no te hablan de toda la chinga que hay detrás. No te hablan de todos los conocimientos, habilidades, capacidades, frustraciones que vienen a partir de un emprendimiento. Por eso, y lo digo con total certeza y sin ningún tipo de querer hacer sentir mal a nadie, emprender no es para todos. Es algo que necesitas tener la piel bien gruesa, tener la posibilidad de aguantar varios meses sin tener ningún ingreso y que además tengas bien claro de el tipo de emprendimiento que estás haciendo. Tenemos una carencia de liderazgos en México que es durísima. Uno de los mayores problemas que yo veo en los emprendimientos son los egos del emprendedor, que al tener como y voy a decir un ejemplo, ¿no? Pero, y sí, igual conoces a alguien, pero voy a decir este ejemplo porque lo he visto y he convivido con ese tipo de emprendedores, que al no tener una colocación profesional en alguna empresa, o que te corrieron, o que se te acabó el hueso, lo que sea, y te quedas como con el ego, ¿no? Del puesto, de la jerarquía, del estatus dentro de esa organización, ya era gerente o coordinador o etcétera, ¿no? Y a la hora de emprender, lo que busca este tipo de personas, pues es tener el estatus, ser el director, ser el fundador, ser el CEO. ¿Cuántas veces vemos en los perfiles de LinkedIn, estos puestos de SEO o sea, todos son SEOs. Y esto, pues vamos, está chido con este emprendimiento y todo esto cuando lo haces desde el corazón que te gusta tu emprendimiento, pero lo que no está chido, y esos hay muchísimos casos, en emprender desde el ego, de decir, yo quiero ser mi propio jefe, o yo quiero ser la única persona que mande, o no quiero que nadie me mande. Esos casos los he visto un montón y la verdad es que ese no es el espíritu de un emprendimiento. Y esta es otra de las cosas que no te explican a la hora de emprender. Si tú quieres emprender, vas a dedicarte a servirle a la gente. O sea, no es nada como tú te imaginas o como se imagina este tipo de personas en donde piensan que ya emprendes y ya en automático ya eres un jefecito y que tú solamente tienes que comprar tu escritorio grande, sentarte en una esquina o en el cuarto más grande y nada más decir si se hace esto o si se hace el otro, ya te quedas muy tranquilo, trabajas 2 horas, puedes hacer el resto del día lo que tú quieras. Y la verdad es que es todo lo contrario. O sea, el emprendedor que de verdad se quiere dedicar a su emprendimiento trabaja 20 horas al día, 18 horas al día cuando va empezando. ¿Por qué? Por esta estadística que los emprendimientos, el 80% fracasan antes de los 2 años. Entonces tienes que meterte una chinga para que ese emprendimiento pueda generar y pueda florecer. Pero la persona que arranca un emprendimiento desde el ego, desde el a mí no me mandan, desde el yo quiero decir que soy gerente, CEO y la chingada, son los que no le dedican, que quieren estar trabajando media hora, el resto del día se la pasan viendo series de Netflix, caricaturas, viendo internet, tonterías. Y al último, esos son los emprendimientos pues que no van a generar lo suficiente, ¿sabes? Y ese es el problema de no explicar todo lo que implica un emprendimiento, porque si tú a esta persona
que lo que está buscando es tener estatus, le dices, ok, vas a poder ser el CEO de tu empresa.com, pero te tienes que meter una chinga. Y no es nada más como paso mis 8 horas en la oficina. O sea, tienes que diferenciar toda la idea que tienes de un trabajo de empresa, de Godín como tal, que tiene todas sus ventajas. Y una de las desventajas del emprendimiento sobre un trabajo Godín es que tú no tienes horario. Y tú tienes que estar a lo que necesite tu emprendimiento, por lo menos al principio. Ya cuando generes cierta estabilidad, vas a poder entonces sí tener cierto control, vas a poder definir tus tiempos, tus horarios, tu sueldo incluso. Pero aquí al principio es cuando tienes que jalar más. Y ese es uno de los detalles que pues, no es muy dicho, ¿no? O medio se entiende y la gente a lo mejor lo intenta hacer las primeras 2 semanas, pero al último se cansan, solamente quieren aparentar ser algo y ahí es donde empiezan como a tropezarse, ¿no? Ese es un problema que no te explican a la hora de emprender. Luego está, por aquí tenía otra idea con el emprendimiento que les quería comentar. Sí, tienes que entender que no solamente emprender se trata de salir y vender algo. Tú tienes que pensar, como les decía hace rato, en servir. O sea, tienes que encontrar la manera en cómo justificar la creación de un ente nuevo. Y esa justificación no es nada más porque tu justificación se va a ver en el otro, en la sociedad. ¿Qué estás haciendo tú por esta gente? ¿Qué está faltando? Que por lo tanto es necesario que ocurra este fenómeno nuevo, este emprendimiento nuevo. ¿Cómo justificas la existencia de tu emprendimiento ante la sociedad? Eso es lo que quise decir. El tema no es nada más emprender por emprender. O sea, si vas a hacer tacos, ¿por qué tengo que ir a tus tacos? O sea, de verdad, ¿no hay suficientes tacos en la ciudad? ¿O qué vas a hacer tú de diferente al resto de los tacos? ¿Les vas a poner 3 tortillas? ¿Vas a ponerle algún condimento especial? ¿Los vas a servir de manera diferente? ¿Los vas a entregar antes que cualquier otro? ¿Tienes alguna promesa de satisfacción? O sea, ¿qué es lo que tú haces distinto? ¿Por qué existes? ¿Qué estás haciendo por la gente con tu emprendimiento que es necesario que existas? Porque si haces una copia, pues nada más vas a estar recibiendo las migajas del original. Y mucha gente se conforma con eso, no está mal, pero al último un emprendimiento debería tener este espíritu de un crecimiento, de ir mejorando, de ir puliendo sus procesos, de poderse replicar, de poder escalar, esta palabrita de escalar que se ha utilizado tanto en los últimos tiempos, el emprendimiento escalable, que tiene que ver con que se pueda hacer en diferentes lugares, que no sea solamente donde está geográficamente el primer cimiento, el primer ladrillo, sino que pueda escalar a diferentes niveles, que se pueda replicar sin que necesariamente estés tú presente. Bueno, aquí el punto es que me molesta mucho que tengamos todos la idea de que todo el mundo puede emprender y no es como para decir, no emprendan, sino porque he visto que la gente pone todas sus esperanzas, pone todos sus ahorros, vende sus autos, pide préstamos, anda empeñándolo media vida para poder emprender sin saber a lo que se va a enfrentar. Y eso es lo que me encabrona, porque nadie les está diciendo todo lo que implica y solamente los avientan al ruedo. Y ahí tienes un montón de gente con el coche vendido, con la vida empeñada, con media vida vendida para poder iniciar un emprendimiento, para que les digas que a la mitad del camino tienes que pagar esto, tienes que invertir en esto otro. Y si no sabías en todo eso, al último tu emprendimiento se queda a la mitad. Y esa es responsabilidad del gobierno, de todos los gobiernos, de decirle a la gente, vas a emprender, ven, te voy a capacitar